Hola, Hola César, ¿cómo estás? ¿Cómo están, bien, ¿cómo estimados? estamos? Pucha, que Un día tenemos medio harto frío. tema. Sí, vamos a tener, esperemos un segundo de prender mi luz porque veo que estoy medio a oscuras. Ahí sí. Eh, Tenemos harto tema, César, y no recuerden, no se olviden nuestros amigos que nos pueden ver por YouTube, por nuestro canal, y además por el canal 105 de GTD Manquehue y Telesur. Eh, Entiendo que sea los domingos a las 10 de la noche y después se Y se repite. repite después. Exacto. Y vamos a ver hoy día tres temas y medio, César. Uno, un tema político que te voy a plantear como primera cosa, la debilidad eventual del gobierno, que va pegado detrás con otro temazo que es el tema del segundo 10%, impactos en la economía, en el mercado de capitales, etcétera. Después, un segundo tema que es a propósito de lo mismo, ¿qué está pasando en la derecha? ¿Hay una nueva derecha populista o no? ¿Hay una ausencia de dirigentes? En fin, tema de derecha. Y por último, César, voy a querer tu opinión sobre cómo está impactando la economía la segunda ola que estamos viendo tan fuerte del COVID y el impacto que pueda tener este tema de las vacunas. Así que ya, partamos, César. Lo primero, Démosle. eh, la impresión que uno tiene de afuera como ciudadano común y corriente es que efectivamente el gobierno está sin estrategia y que este gobierno, que podría haber tenido una estrategia interesante por la vía de apoyar la cosa constitucional, de hacer la propia, nos hemos reído tantas veces, pero efectivamente esta podría haber sido la constitución de Piñera, quedar con ese nombre, ¿no es cierto? Haberse metido en el tema y haber iniciado una agenda ciudadana política, ha terminado en tierra de nadie, en mi opinión. Y quiero ver cómo ves tú el tema, César. ¿Es Piñera? ¿Es el gabinete? ¿Son los partidos que están detrás? ¿A qué crees tú que se debe esta debilidad tan fuerte del gobierno? Yo creo que tiene dos componentes. Una oposición implacable, le niega todo, todo. O sea, lo que ponga se lo va a negar, ¿ya? Dentro del cual yo creo que hay una parte que le encantaría que se fuera, agarrar ellos, no sé qué, porque lo que van a agarrar no es muy bueno. Y por otro lado, al ver al presidente desmejorado y poco popular, yo veo que dentro de sus propios partidos el presidente no ayuda, ¿ya? Eh, Aparece cada tres veces a la semana, cuatro veces a la semana, repitiendo un poco lo mismo, sin ninguna cosa muy novedosa. Y es muy difícil para los parlamentarios de derecha que les toca reelección, irse en contra de medidas tan populistas como el 10%. Ahora, yo tenía... Y no solo el 10%, sino que ahora también no pago de las patentes municipales y así vamos le dando. O sea, todo es plata para la gente, que siempre necesita plata, si eso es obvio, siempre a la gente le falta plata. Pero yo creo que pero lo que se ve es exactamente lo que tú estás diciendo, o sea, un gobierno que uno no sabe para dónde va. Y una oposición que yo creo que tampoco sabe para dónde va, porque el camino que tiene es peligroso. Aquí, A pesar de digamos, que... no hay de parte de la oposición, por ejemplo, tampoco hay una política para la Araucanía, no hay una política para el narcotráfico, no hay una política para el crimen, ¿ya? Y tampoco políticas en general, o sea, eh, tampoco ellos están seguros de qué es lo que quieren de ley, de la ley de previsión social, por ejemplo, no está claro. Entonces, yo creo que para él es muy difícil, no es la persona adecuada para este minuto, claramente. Y estamos en un problema, Pero estamos ¿no en un crees tú problema que serio. yo tenía esperanza en que el ministro de Hacienda tomara un fuerte liderazgo cuando entró? ¿Te acuerdas que entró con mucho entusiasmo, con un lenguaje distinto, más directo? Me acuerdo de esa escena que se paró a hablar con los camioneros, ¿te acuerdas? Yo dije, pucha, aquí podemos estar viendo nacer una estrella política y que él rellene este vacío y que este nuevo tipo de economista fuera un economista cercano a la gente. Y no pasó eso. ¿Por qué crees tú que no Porque surgió eso? él se la jugó dentro de, cuando estaba en su cancha, que era
el diseñar un paquete fiscal adecuado para reimpulsar la economía. Ahí él se la jugó muy bien, pero cuando eso fue superado por el primer 10% y ahora por el segundo 10% y por más cuestiones, ya lo sacaron de su caja de pensamiento, digamos. Aquí ya lo que estamos viendo no son medidas técnicas, sino que es populismo puro y duro nomás. Aquí estamos haciendo una irresponsabilidad. Yo entiendo perfecto a la gente que quiere su 10% porque la alternativa de ellos es endeudarse al 25% anual, digamos. Entonces, ¿cuánto vale un flujo económico a 20 años, 15 años descontado? El 25% es casi cero. Y la gente dice, bueno, ya en 25 años veremos qué es lo que hay que hacer. Pero probablemente esto va a ser seguido de una reforma tributaria relativamente fuerte para poder llenar ese vacío. Entonces, Oye, por eso que Briones no se siente, porque ya no están discutiendo con elementos clásicos, digamos, sino que con otro tipo de cosas. ¿no tienes tú la impresión, César, de que, voy a decir una cosa que es una obviedad, pero que hay dos escenarios políticos que se están moviendo en paralelo? Por un lado, el tema constitucional, una construcción de un pacto social nuevo, ¿no es cierto? Todo lo que hemos tocado tantas veces nosotros. Y vas a tener en paralelo, de hecho no se van a incidir uno al otro, en paralelo la elección de presidentes, senadores, gobernadores, alcaldes, etcétera, que ninguno de ellos va a incidir en la discusión constitucional. Entonces vamos a tener por primera vez estos dos ámbitos que van a estar jugando simultáneamente y vamos a tener elecciones paralelas. Dentro de ese ámbito yo creo que había espacio para que el gobierno hiciera, y no sé qué te parece, te dice, hiciera un gobierno distinto y dijera, ¿sabéis qué? No voy a renunciar a gobernar, pero sí voy a armar un gobierno distinto, una especie de gobierno de unidad, y voy a sacar esta cosa de izquierda, derecha, voy a meter gente cruzada, destinada a producir las condiciones para que Chile se reconstruya adecuadamente a propósito de la pandemia. ¿Tú crees que eso se discutió o no se discutió? ¿Por qué Yo no creo hablamos? que, a lo mejor, que suena súper bien, pero yo te pregunto, ¿qué parlamentario de oposición o dirigente de oposición estaría dispuesto a participar en un gobierno de Piñera? Yo creo que ninguno. A menos que tú te eches para atrás, pues te transformes en un sistema parlamentario de hecho. Piñera se retire y se forma un nuevo gabinete que tenga un ministro del Interior como premier. Y ahí podrías a lo mejor encontrar gente. Con esta oposición, con lo desordenada que está, también es muy difícil, porque tampoco hay una oposición. ¿Ya? Yo estoy pesimista hoy día, yo no sé si es el día que estaba nublado, pero hoy día lo estoy viendo, lo veo complejo, o sea, no hay propuesta alguna en cuestiones técnicas que se sostenga, tampoco hay ninguna propuesta. Entonces, a mí me preocupa sobre todo el tema de la Araucanía, en que no se está haciendo nada, siguen los crímenes, siguen los incendios, no pillan a nadie, los carabineros siguen con problemas, ¿no es cierto? Y eso hay que arreglarlo, o sea, no se puede hacer todo al mismo tiempo, reformar los carabineros, reformar... ¿Cómo te manejas? Ahora, a propósito de un libro que tú recomendaste, me recomendaste hace tiempo atrás, que lo hallé genial, este libro que se llama El Primer Congreso, ¿te acuerdas? En Estados Unidos. Sí, por The First Bueno, Congress. mostró ahí cómo, o sea, ahí no tenían, cómo armaron todo, que hoy día se ve fácil, pero armaron el Estado, armaron las secretarías, armaron todo de la nada y el Congreso norteamericano montó esto. Yo creo que se puede, en la medida que se mantenga, yo estoy optimista porque noto que si bien no hay dirección política, sí veo que los temas que están instalados, César, son los temas correctos. Creo que el tema de la Araucanía tiene solución y hay que enfrentarlo desde el punto de vista de justamente armar una región plurinacional. Y eso hay que encomendárselo a la zona y aprovechar que nos estamos poniendo regionalistas, ¿no es cierto?, acercándonos al federalismo para eso. Pero en fin, para no distraernos del tema, César, ¿tú crees que viene algún cambio dramático del gobierno, esta debilidad? ¿Qué crees que va a hacer Piñera frente a este momento de debilidad tan notoria? ¿Tú crees que no va a hacer nada? Yo creo que nada mucho, yo creo que va a nadar a los perros tratando de llegar a la otra orilla, ¿no? Creo que él calcula que en un año el país no desaparece. No puede apelar a la fuerza, no puede apelar a la represión, no puede, parece, conversar con la oposición, tampoco,
Yo no sé si tiene mucho sentido tampoco hacer una reforma previsional ahora cuando vamos a cambiar la Constitución y quién sabe qué va a salir ahí. Entonces, no le quieren aprobar el presupuesto. Entonces, probablemente este año, por primera vez en mucho tiempo, vamos a repetir el presupuesto del año anterior. Mira qué Oye, César, increíble. vámonos al área chica a propósito de esto que estamos hablando. Si hay algo donde se materializa la debilidad del gobierno en el tema de la discusión del retiro de fondos previsionales, ¿no es cierto? Este segundo 10% que era previsible que entrara. Lo primero, César, ¿cómo ves tú el tema? Y lo segundo, ¿cómo crees que va a impactar la economía interna y en particular el mercado de capitales? El primero va a pegar un pencazo de nuevo grande en el consumo y vamos a ver más inflación, que ya la estamos mirando, porque la gente esa plata la gasta de alguna manera, ¿no es cierto? Incluso si paga deuda, el que recibe la plata de la deuda a su vez hace más préstamos o hace más cosas. Tiene un efecto multiplicador enorme. A partir del segundo 10% ya casi como una buena parte de los imponentes se quedan sin fondos. Por lo tanto, el sistema queda como un sistema para los ricos, Claro. la clase media, ¿ya? Ahora, en la medida que van dinamitando el sistema de AFP y el sistema de ahorro chileno, que es grande, es lo que permite tener crédito para la juventud a 30 años, poderse comprar una casa con cuotas razonables, tener una serie de cosas que ningún otro país en Sudamérica tenía, ¿ya? Y lo tenían los países desarrollados. Eso puede tender a desaparecer y eso puede ser sumamente grave, ¿ya? ¿Cómo impacta el mercado financiero, los bancos? ¿Esto los ayuda a los bancos? Lo que pasa es que los bancos hoy día los tiene apuntalados el Banco Central. Si no fuera porque el Banco Central está decidido a decir, oiga, yo voy a mantener esta tasa baja por mucho tiempo, el que le falte plata venga para acá, grite y se la doy. Pero en la medida que ese puntal se acabe, claro que se van a sentir los temblores y vamos a ver que la tasa va a subir y que los plazos se van a cortar y que se van a poner más selectivos y si viene una segunda ola fuerte, vamos a tener menos recursos con los cuales trabajar, porque probablemente ahí, ¿no es cierto?, se les va a ocurrir, ¿por qué no un tercer 10% y un cuarto 10%? Pero ahí ya va a ser plata de los ricos que se la van a llevar una APB o la van a fondear, digamos, no se la van a gastar tampoco. Yo creo que el camino que se está siguiendo es muy, muy peligroso. Ahora, Una de las cosas buenas que tenía el mercado, que tenía Chile, era un mercado de capitales bueno, grande, ya. Si bien es cierto, la cobertura no era muy buena, pero las empresas chilenas tenían un muy buen sistema de financiamiento, cosa que es una cuestión que si esto sigue, no se va a terminar. Y armarlo de nuevo es muy difícil porque ya, ¿quién va a querer meter plata en las AFP ahora si saben que es posible que te la retiren o que lo terminen expropiando? Porque para allá vamos, de repente es lo que uno piensa. Yo no sé qué pensáis tú, pero esto es, fíjate tú que esto se hizo contra todas las opiniones técnicas, y esa es otra cosa increíble del Parlamento. La opinión técnica de izquierda y de derecha era que esto era una mala idea. La opinión técnica de izquierda y derecha de este segundo 10% es aún más negativa. Sin embargo, gran parte de la derecha va a votar por eso, porque para sus electores y para su reelección es crucial. Solo 20 diputados, entre ellos mi hermano, se opuso a esta medida ahora del segundo 10%. ¿Ya? Es casi suicida. Suicida. Mire, yo, César, tengo una sensación ambigua. Por un lado, digo, pucha, la gente necesita su plata ahora y le sale mejor tocar su plata, lo que decís tú, que endeudarse. Por otro lado, lo hallo, me sale el alma izquierda, y lo hallo, pucha, que injusto, que en el fondo estamos haciendo que la gente se rasque con su propia uña, cuando se supone que nos habíamos apretado el cinturón los últimos 20 años, 25 años, para los tiempos de vaca flaca. Ahora estamos en tiempo de vaca flaca y le decimos a la gente igual, se rasca usted con su propia uña. Entonces, yo tiendo, reconociéndome ignorante en los aspectos técnicos, pero en general en el aspecto político tiendo a ser más bien contrario a este nuevo retiro. Y a propósito de este nuevo tema, pues César, que es que nada de esto hubiera pasado si el populismo estuviera solo enraizado en la izquierda.
pero se pasó el populismo a la derecha, que es nuestro segundo tema. ¿Cuándo, cómo pasó eso, César? Porque había, a propósito de lo que nos reíamos todos de la UDI y su estalinismo, ¿no es cierto? Y su cosa ordenada, su leninismo, perdón, su orden interno. El otro día escuchaba unas declaraciones de la María José Hoffman, la jefe de bancada de la UDI, en contra del gobierno que yo pensé que eran del Frente Amplio, Cuba. Y resulta que... Bueno, sí, po. Entonces, Bueno, por eso es que Pablo Longueira quiere volver a ser presidente de la UDI para tratar de ordenar un poco este tema, justamente poniéndose a la Pepa Hoffman. Yo claro, creo que, yo creo que también la gente se aburrió de algo que tú acabas de decir, que es el extremo, no es economicismo, sino que la extrema ortodoxia económica de los gobiernos en general. Y cuando sale el primer 10% y ve que funciona y que no queda ningún desastre, entonces dice, y aquí, ¿saben qué? Parece que todos ustedes están equivocados. ¿Por qué no vamos por esta otra vía y los dejamos tranquilos y soltamos el cinturón, efectivamente, como tú dices? Eh, y eso que no calculan que el cinturón está bastante suelto, o sea, las cuentas fiscales que vienen para adelante no son para nada felices, o sea, aquí se soltó. Lo que pasa es que los programas de gobierno que se armaron y que se han armado siempre en Chile son tan mal diseñados, y esto lo hemos hablado 1000 veces, y cuando dicen aquí vamos a tirar 10.000 millones de dólares, probablemente la mitad le llega a la gente, y la otra se queda en la mitad, no se usa porque le pedimos, ¿no es cierto?, cuánto papel existe, la gente se aburre de hacer cola, se aburre de pedir papeles y de seguir rogando, y en cambio con esto de las FP resulta que llega casi como por milagro en forma inmediata y sin tener que pedir ninguna cosa rara y ningún trámite extraño. Pero, pero las cuentas fiscales no vienen buenas, esto vamos a tener algún problema en algún minuto. estoy de acuerdo, César, pero eso es más entendible que pase en la izquierda, que venga una crisis contra esta ortodoxia, ¿no es cierto?, económica. Pero ¿en qué momento en la derecha, que se supone que la defensora del sistema, ¿en qué momento entró el populismo, César? Yo te voy a ¿Cómo no contar, la mira, vimos venir? pero mira, un cuento que me contaba mi hermana. Se me dice una señora que probablemente puede llegar a ser concejal, ¿ya? Para la próxima cuestión. Le decía, Memo, yo a usted lo adoro, yo voy a votar por usted de todas maneras. Usted sabe lo fiel que yo le he sido por todos estos años, pero por favor no se oponga al 10%. Entonces, también hay un clamor popular del pueblo, ¿ya?, que quiere, siente la angustia, ¿no es cierto? Piensa tú que deben tener montones de amigos, parientes, que se yo, quieran, desde mozos de restaurante a choferes, a qué sé yo, cuántas cosas hay, que están sin trabajo, que están con un pánico de perderlo y que se sienten sumamente vulnerables y quieren ayuda. Si eso también, o sea, esto no tampoco es que como que apareció un populismo, así como de repente Chile tuvo una epifanía y todos nos volvimos populistas. Pasó algo grave, que descubrimos que había otro Chile que era mucho más pobre que el que nos habían contado y que aparece, ¿no es cierto?, no en la marcha de la millón de personas que era de clase media, pero que en lo que sigue después, ¿no es cierto?, con su violencia, su cuestión, mucho más vulnerable, que estaba como escondido. Tuviste el artículo, esa cosa que escribió Gonzalo Vial, al Correa del Chile, oculto y que todos queremos ocultar. Bueno, apareció eso y entonces la gente necesita ayuda, es razonable darle ayuda, ¿ya? Yo creo que el gobierno se equivocó tremendamente al ir entregando a poquitito, ¿ya?, y en programas mal armados, contando millones de dólares sabiendo que no iban a llegar todos. O sea, cuando dicen, vamos a dedicarle 3.000 millones de dólares a través de crédito FOGAPE a la mini empresa. No va a llegar a la mini empresa, ni van a llegar esas cifras, ¿ya? Porque los bancos no le van a prestar a gente que no tiene solvencia. Entonces, tenemos problemas de fondo que hay que arreglar y que no lo hemos arreglado. Tenemos una salud pública pésima, con una salud privada estupenda. Tenemos una educación pública pésima, con una educación privada que es razonablemente buena. Y la gente se ve maltratada, además, por el Estado todos los días.
¿ya? En términos del COMPIN, de cuánta institución creas, la de los niños, ¿no es cierto? Las cárceles, donde tú vayas hay una mala gestión del Estado y la gente se siente abusada por eso, desde el que recibe un portonazo, ¿no No es estoy de cierto? acuerdo, pero Al que tiene César, un niño en el Sename. pero eso tú lo puedes enfrentar sin populismo. Tú puedes enfrentar la crisis económica, el descubrir la élite chilena, como cuando Mañalich, ¿te acuerdas? Dijo que no sabía que había tanto hacinamiento en Santiago, a propósito de los CIT, ¿no es cierto?, y cómo se contagiaban el coronavirus. Yo creo que, claro, uno puede decir la élite completa, de todos los colores políticos. Completa, esto aquí es completo. Completa, por eso, la élite completa tuvo un insight, dijo, chuta, sabéis que no somos Suiza, tenemos el 80% del país que vive en condiciones muy, muy apretadas, muy, muy apretadas. Entonces, pero ese momento de iluminación lo puedes vivir sin demagogia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo puedo imaginarme un político de derecha o de izquierda que sea partidario del 10%, porque la señora le pide, porque siente que es la alternativa frente a un Estado ineficiente, pero al mismo tiempo tiene que, si no es populismo esto, tiene que hacerse cargo de las consecuencias que va a traer esto. Por supuesto. Y lo ¿Quién que pasa, pone el 10% ahora? ¿Cómo lo repone? claro, exactamente, y eso es lo que falta. Tú ves que te apuesto que se va a aprobar el 10% de nuevo, pero se va a aprobar en el aire, ahí sí que veo un salto al vacío. Y no con una cosa seria de decir, oye, espérate, ok, lo vamos a aprobar, pero inmediatamente tenemos que prepararnos para el impacto que esto tiene sobre la inflación, sobre esta otra cosa, sobre la previsión misma, no tengo idea. Porque tú me Bueno, mira, dijiste la pasada una cosa súper grave, César. Tú dijiste que es cierto que la reforma previsional no se entiende en estos momentos. Si estás con el tema constitucional al lado, ¿cómo le vaya a meter mano al sistema previsional? claro, pero mira lo que decía Ricardo Caponi, que en paz descanse, cuando nos hizo una charla a los salmoneros cuando estábamos en la mitad del virus ISA, hablando de las crisis. Entonces decía, en épocas de crisis, la sociedad vuelve a los 12 años de edad y tiene dos impulsos, huir y atacar, ¿ya? Y cuando esto no se domina, vienen líderes malignos de repente que se apoderan del liderazgo que conducen esta masa. Y entonces Alemania en crisis de la posguerra, de la Primera Guerra, llega Hitler, ¿ya? Y pierde la guerra Rusia, y aparte de todos sus problemas, y llega Stalin. Y así en las sociedades europeas fue tremendo. O sea, todo el mundo cree que las únicas dictaduras fueron la de Lenin, la de Hitler y la de Mussolini. No, señor. En todo el este de Europa hubo dictaduras, hubo masacres, hubo guerras civiles, hubo cosas espantosas. Eran sociedades en crisis, sociedades que habían venido progresando muchísimo durante el siglo XIX, que viene la guerra y se empobrecen de repente, ¿ya? Y empiezan a agarrar mano de lo que aparece más fácil. Y yo creo que aquí estamos un poco en eso. Y por eso que tenemos líderes tan raros. O sea, Piñera, que es el presidente de la República, que debería ser el líder, no es el líder, ¿ya? Pero a la Pamela Giles parece que sí, Jadwe parece que sí, ¿ya? Entonces tú dices, pero esta gente que antes elegía a Ricardo Lago, a Michelle Bachelet, que casi elige a Lavín, ahora en esta, ¿qué cresta le pasó a esta gente? Y lo más probable es que es gente que está con una angustia muy grande y que quiere que le resuelvan un tema y no sabe cómo, y de repente le dicen por aquí, y parece que funciona, y se van por ahí. Y no miden las consecuencias. Lo que pasa es que la fórmula, la ecuación se hizo súper compleja, César, cuando ya teníamos el 18 de octubre, que era complejo como sociedad hacernos cargo de las demandas del 18 de octubre, y se nos cruza entre medio el virus. Y se nos cruza la pandemia entre medio, el cierre de la economía, etcétera, que no, contra lo que yo creo que algunos políticos pensaron que esto iba a congelar el 18 de octubre, se demostró que no lo congeló. Y entonces tuviste que encargarte de estas dos dimensiones. Y ahí es donde lo único que yo sigo tranquilo, pero lo único que me pone un poco nervioso de repente es ver que pasan los meses, y no aparece el liderazgo firme. Yo pensé, por ejemplo, que la Isquia Siches, que aparecía al lado gremial, iba a ir tomando peso, pero le han tapado y se... Son cabritas, Claro, y tiene niñito 32 todavía. años, y tú no ves
surgir más gente. Y vean a los líderes tradicionales de los partidos o callados o alejados de la realidad. De repente habla el presidente del PS y nadie lo pesca, habla al presidente del PPD, dice que va a ser candidato, y es como que no dijera nada. Yo creo que esa mezcla es la complicada. Bueno, y el desprecio a los partidos políticos generalizado, lo Bueno, cual es muy triste, ¿eh? se han aburrido, pero es que César se las buscaron. Mira, a Y mí, ellos como que no lo captan además, entonces siguen estas peleas internas estúpidas. Y yo no sé qué va a pasar, pues tú, que tú estás en la derecha, yo no sé si Longueira va a lograr reunificar una UDI que era ordenada y que ordenaba a la derecha. Yo creo que muchos de los liderazgos de RN se fueron al tacho votando por el rechazo, jugándose entero por esa cuestión. claro. Porque creo que Desbordes puede que le haya apuntado y puede que vaya a lo mejor en la dirección correcta, pero no es un líder natural de ese sector tampoco. No, Entonces es yo creo que complicado el cuento. Desbordes va a ser, tengo la impresión, que Desbordes va a terminar siendo un líder del centro. Yo creo que va a ser lo mismo de Lavín, que se va a meter y después se va a mover al centro y va a quedar. Bueno, César, Mira, pasemos. sí, en el final, oye, al final yo creo como tú que probablemente vamos a sacar una constitución razonable. Hay cosas que no acepto igual, obviamente que no acepto igual, pero que debiera ser razonable. Y yo creo que vamos a elegir un nuevo presidente que va a ser razonable. Yo creo que no va a ser Jadwe, ni va a ser la Giles. Yo creo que va a ser Lavín, puede ser Desbordes, puede ser alguien que todavía no hemos visto, pero va a ser alguien razonable. Lo que más me asusta, Juan Pablo, es el año y medio que queda sin conducción. O sea, este auto que va por una autopista, claro, que tiene como 100 kilómetros derecho, va en piloto automático sin piloto, ¿ya? Pero si se cruza un caballo, una vaca, se nos viene abajo. Sí, no, yo Eso me da miedo. estoy de acuerdo contigo porque la responsabilidad de los partidos es evidente, pero el responsable principal de conducir el país es el gobierno. Sí, pues, sí. Tal cual. Oye, César, para ir cerrando rápido, ¿cómo ves tú el tema de la segunda ola, vacuna? A mí me tienen impresionado los niveles de contagios muertos y todo en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, hoy día en Inglaterra. Están más altos que en marzo, abril. ¿Va? Y aquí estamos con zonas nuevas que brotaron, como Valdivia. Yo tengo el campo ahí cuarentenado. Mira, se ve grave, pero por otro lado hay luz al final del túnel y hay 3 o 4 vacunas efectivas que van a partir a principios del próximo año. Y el problema más grande, según dice el Economist, porque dicen que hay una vacuna rusa muy buena, hay 2 inglesas, hay otra de Pfizer y alguna otra más, ¿ya? Con una tecnología nueva antiviral, Claro. que es completamente nueva, con nanotecnología, ¿ya? Y parece que es muy potente y nos podría cambiar la vida a los humanos en muchos aspectos, más allá de lo que sea esto. El tema va a ser cómo lo distribuye, porque Pfizer dice, yo puedo producir, no sé, 50 millones de dosis, pero Y yo con no me voy a hacer 50 cargo de la millones de distribución. dosis, Claro. ¿qué hacía ahora? Claro, ¿cómo distribuye? Entonces, hay luz al final del túnel, hay una tecnología nueva, o sea, en el sentido, el ser humano es increíblemente ágil en producir soluciones. Probablemente esto va a traer soluciones a más cosas, porque si agarran este virus que es tan complicado, van a poder agarrar, no sé, pues el del resfriado y todos los otros virus que puedan andar dando vuelta por el mundo en forma importante. Pero probablemente vamos a tener 2 o 3 años, mientras esto se consolida y se reparte, que vamos a estar entrando y saliendo. César, vamos a los libros. Vamos. ¿Qué libro tienes para recomendar y qué película tienes para recomendar? Libro me lo recomendaron recién y estoy empezando, que se llama Never Split the Difference, que es de un experto en negociación de rehenes del FBI, ¿ya? Y que la tecnología se aplica para todo tipo de negociaciones. Qué Y bueno. en película está en Netflix, voy en la mitad, se llama Suburra, que viene de Subura, que es el barrio pobre que tenía Roma, pero que ahora es un barrio rico, y que se mezclan los problemas de la iglesia con la mafia, con los gitanos, con una serie de cosas bien interesantes, entretenidas, no es otra cosa, pero interesante.
No, muy, muy buena. Sí, la vi, ya. Muy, muy bien. Mira, yo tengo un libro que, pucha, es complicado. Porque todavía no lo termino, voy en la mitad, pero pucha, el libro entretenido. Un libro, un personaje bien controvertido, que es este periodista, el Pedro José Ramírez, Pedro J. Ramírez, español, el exdirector del diario El Mundo, que se llama El primer Ya, ministro. Que el tipo se va al callo, se mete en la Revolución Francesa y sigue unos personajes en la Revolución Francesa, incluso un español que está viviendo en ese momento en Francia. Todo esto es real, ¿no? Es histórico el libro. Y llega el momento de este golpe de Estado, en 1900, el año que quedó la escoba en la Revolución Francesa, 1793, cuando no solo a comienzos de año guillotinan al rey, sino que detrás, antes de que llegue el terror, ¿no es cierto?, el grupo de dirigentes duros toman por asalto a los girondinos, cierran la convención y toman el poder. Y esta cuestión quiere una en fiesta. una mesa con un mantel verde. Claro. Claro. Y esta cuestión quiere una fiesta de la democracia con desórdenes, con exceso, pero que estaba la convención, ¿no es cierto?, que era un parlamento elegido con voto popular, no censitario. Primer parlamento antes del norteamericano, ¿no? 15 años antes del norteamericano, porque en esa época el parlamento norteamericano se elegía con voto censitario, y después lo cambiaron al comienzo del siglo XIX. Pero estos gallos antes hacen el voto universal masculino, se crea esta convención y llega este lote con este abogado, ¿no es cierto?, Robespierre, que nadie lo conocía, un abogado joven, que nadie la vio venir, una especie de Stalin, que nadie lo vio aparecer por el Oye, lado. tiene rasgos muy parecidos a lo que fue el régimen estalinista o como fue la propia revolución bolchevique, o sea, claro, un grupo chico que se apodera de todo un proceso, claro. Tal cual. Entonces, maravilloso y se mete a fondo, todavía no sé dónde va a terminar, pero apasionante las historias reales. A mí me gusta esto, César, de repente de discutir como filosofía y la historia, y de repente estos escritores que hacen como un zoom y se aterrizan en los personajes y va describiendo las situaciones, contando la historia del panadero, del carnicero, y ya no es solo teoría general ni gran dinámica, sino las historias individuales y lo que pasó. Pero apasionante, y lo que yo veo que está insinuando claramente es que es la falta de la inhabilidad para crear institucionalidad. Y que esto es una cuestión de teoría política bien determinante a propósito de Argentina, a su burra, a Italia. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes una democracia sana y buenos ciudadanos, pero no tienes una institucionalidad que contenga los ímpetus ciudadanos? No están los checks and balances. No están los checks and balances. Oye, y como película, una película que la recomiendo, liviana pero curiosa, la recomiendo por lo novedosa, que se llama Liberator, que es una película pero que está tratada como cómic, pero sigue un regimiento norteamericano, forma muy cruda, y es bien, yo estuve investigando el tema y es fidedigno históricamente. Está basado en un libro que cuenta la historia de ese regimiento, pero está tratado como cómic la imagen, pero muy, muy bueno. ¿Pero son cómics o no son cómics? No, es una film, mira, está filmado, es como la película 300, está filmado en cine, pero el tratamiento gráfico, después en la postproducción, la hacen como cómic. No, pero es una película, pero lo trabajan como que fuera el cómic. Por eso que se parece a 300. Pero bien interesante porque cuenta historia, el desembarco, por ejemplo, en el sur, no solo, bueno, cuenta el desembarco en Sicilia, después el desembarco en Salerno, pero después el de Anzio y el desparramo que significó Anzio, y después se van a meter ¿te acuerdas tú que estuvo el desembarco en Normandía arriba, pero por debajo, por el Mediterráneo también hubo un desembarco del cual nadie habla, norteamericanos, que fueron subiendo. Bueno, este regimiento está metido ahí. Muy interesante porque se trata de un regimiento además que tiene una doble lucha, porque no solo pelea contra el nazismo y el fascismo, sino que viene de Oklahoma y hay indígenas, hay negros y latinos en el grupo. Y logran ellos armar una comunidad. Yo la recomiendo, yo la hallé muy bonita en un formato bien distinto. Ya, se nos fue el tiempo, estimado amigo. Ya, pues se nos fue. Así que seguimos atentos a todos los acontecimientos para la próxima semana. Y un abrazo a todos, César. Ya, pues igual, que estén bien. Chao. Buena semana. Buena semana. Chao. Chao.